tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar comienzo a esta tercera presentación del número especial de la revista Soberanía Sanitaria, que es sobre la pandemia, que decimos pandemia, debate desde el sur. Ya estuvimos hablando sobre salud internacional, sobre género, y en esta oportunidad vamos a hablar, o van a hablar, sobre el sistema de salud argentino y los modelos de atención. Para acompañarnos en este debate van a estar María José Luzuriaga, que es investigadora y docente en la Universidad de Lanús, y forma parte de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud. Alicia Stolkiner, que también es docente, investigadora y es profesora titular de la Cátedra de Salud Mental, de Salud Pública y Salud Mental en la Facultad de Psicología de la UBA. Y Nicolás Crepla, que es el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y que también es el principal impulsor de esta fundación y de muchas otras cosas desde hace mucho tiempo que lo venimos acompañando. Antes de empezar con las exposiciones, les recuerdo que además de estar teniendo todos estos lunes estas actividades, estamos empezando este miércoles primero con un curso sobre epidemiología bien dirigido al abordaje de la pandemia, que es gratuito. Si quieren, nos escriben a la fundación y les respondemos para que se puedan inscribir. Vamos a tener grandes docentes y nos parece que es una propuesta bastante interesante. Y también está abierta la inscripción para la diplomatura en gestión de la salud, que hacemos con el apoyo de ATE Santa Fe y en conjunto con la Universidad Nacional de Avellaneda, que va a empezar en agosto. Esa diplomatura también en modalidad virtual, por supuesto, por ahora no tenemos otra posibilidad de hacer las cosas. Bueno, si les parece, empezamos con Majo. Bueno, gracias Leo. Bueno, antes que nada agradecer el espacio, a la Fundación, a la revista, y también poder compartir con Nico y con Alicia. Me interesa en principio comentar que, bueno, que esta nota se hizo en conjunto con Gabriela Zunino y con Diego Díaz, que junto con ellos, bueno, como vos comentaste, somos parte de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud. Y quizás contar brevemente, quizás Nico y Alicia ya saben de qué se trata, bueno, contar que es un espacio que se viene construyendo hace ya 2 años, más o menos, y somos diferentes investigadores del campo de la salud que estamos, que nos propusimos, digamos, entre otras cosas, poder pensar, digamos, la necesidad de que la ciencia también tiene que tener una posición política frente al contexto, ¿no? Esta idea de poder pensarnos como investigadores con algún tipo de compromiso, comprometidos en un proyecto político de salud. Y también, digamos, que nuestras investigaciones estén también alineadas y aporten a un proyecto político de salud. Creemos que no podemos ser indiferentes ni a las políticas de ciencia, ni a lo que está pasando respecto en la sociedad. Y nos pareció interesante, digamos, poder tener estos espacios de intercambio y de construcción. Bueno, respecto un poco también a lo que es la línea de investigación que, digamos, estamos generando con Gabriela y con Diego, es una línea que, digamos, viene un poco en línea con lo que vienen investigando en Brasil, en el campo de la salud colectiva, específicamente en un grupo en particular, que es coordinado por Ligia Bahía, que vienen trabajando sobre el rol de los grupos económicos y las empresas en los sistemas de salud. Uno de los supuestos centrales de esta línea de investigación tiene que ver con que existen límites
concretos para el desarrollo de políticas públicas universales vinculadas a la existencia de un sector privado importante en estos sistemas. En el caso, acá en Argentina, digamos, no hay tanto desarrollo de esta línea, y nos parece que es importante poder avanzar en esto. Caracterizar el sistema de salud, digamos, está la nota y hay, digamos, bibliografía, digamos, bastante importante que describe, digamos, y que, digamos, demuestra, digamos, el carácter fragmentado, asimétrico y concentrado que hay en el sistema de salud argentino. Y lo vemos hoy, básicamente, las dificultades que hay de todo tipo para poder tener una capacidad de respuesta como se quisiera, frente a lo que es las dificultades que tienen de diferente tipo, ¿no? Solo para dar una característica del sistema, ¿no? Digamos, que históricamente se ha dividido entre el subsector público, la seguridad social y el sector privado. Solo, digamos, lo que es la seguridad social tiene más de 300 obras sociales, y el 5% de esas obras sociales concentran más del 50% de los afiliados. En el sector privado tenemos que 5 empresas, que son grupos económicos, en gran parte de esas 5, y que además forman parte de la cúpula empresaria nacional, digamos, están entre las 200 empresas que más facturan a nivel nacional, concentran el 70% de los afiliados del sector privado de la salud. Como para dar una mínima característica. Después hay una cuestión también interesante que tiene que ver con un recurso crítico, que son hoy las camas que hay disponibles en el Estado. Más del 44% de las camas son privadas del total de camas, sin desagregar en tipos de camas, ¿no? Y esto ha sido históricamente, digamos, más o menos se ha mantenido, digamos, han sido casi entre un 40 y un 50% de camas privadas y otra parte públicas. No podemos tampoco proyectar de manera lineal ese uso de la oferta de camas con la distribución de la población según tipo de cobertura, pero sí es un dato importante, esa distribución. Otra cuestión que me pareció interesante, digamos, para poder pensar nuestro sistema de salud, es que hay diferentes maneras de encararlo, ¿no? Los estudios sobre sistemas de salud. Un aspecto que nos parece interesante es enmarcarlo en lo que tiene que ver con los procesos de privatización. ¿Qué entendemos por este proceso? Entendemos, básicamente, una reducción de la capacidad del Estado para regular el sistema, una disminución en el gasto público y una mayor participación del sector privado. El enfoque que damos particularmente nosotros tiene que ver en el sector de las empresas de medicina prepaga, porque tienen un lugar clave en tanto intermediarios digamos, dentro del sistema, y como un espacio, digamos, que son intermediarios entre lo que son los recursos y los usuarios del sistema. En ese sentido, nos parece importante también este estudio porque, digamos, no necesariamente la disminución del gasto público, el aumento del gasto público implica un proceso de desprivatización. A veces ese gasto público aumenta y hay una transferencia al sector privado. Digo, lo que pasó con la desregulación de las obras sociales, hubo una transferencia del aporte de los trabajadores y del sector público hacia el sector privado, ¿no? Con los famosos convenios entre empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Por señalar algunas características del sector. Bueno, yendo puntualmente a lo que nos llamó la atención, o no tanto, de algunos, en el contexto de la pandemia, lo que apareció, digamos, desde este sector, algunas declaraciones y pronunciamientos que hubo del sector privado, algunos referentes del sector privado, y después los comparamos con lo que históricamente han sido sus posiciones y sus acciones. Respecto a algunas frases que recuperamos al inicio, digamos, de la declaración del aislamiento social obligatorio, uno de los referentes del sector lo que declaraba, uno de los medios del cual también es dueño, tiene parte de las acciones, que ahora somos un eslabón de la salud pública, que ahora todos debemos actuar con compromiso y responsabilidad en aras de bien común, que no hay lugar para la especulación y para la mezquindad. Eso es como algunas frases. También diciendo que, bueno, que es necesario que el presidente entienda que vamos a darle todo lo que haga falta,
pero tenemos que trabajar en conjunto. Esta es una guerra que tenemos que trabajar todos juntos. Fueron unas frases dichas por uno de los referentes, voceros, digamos, del sector, y nos llamó la atención porque, digo, históricamente, cuando uno analiza los posicionamientos de este sector frente a proyectos de ley, básicamente el que reguló las empresas de medicina prepaga, las críticas al sector público, a la intervención estatal, fueron terribles, desde el desconocimiento de los legisladores respecto al sector, el exceso de regulación, la amplitud de coberturas que hacía inviable, digamos, al sector en sí. Sabemos que no lo hacen viable, de hecho están entre las empresas, 5 de ellas están entre las 200 empresas que se encuentran en la cúpula empresaria de nuestro país. Bueno, diferentes argumentos que básicamente estaban dirigidos a cuestionar cualquier tipo de intervención en el sector privado. Y bueno, recientemente también lo que nos dimos cuenta es que frente a un borrador que parece que estuvo dando vueltas sobre un proyecto de ley que iba a declarar como de bien de interés público a todos los recursos de salud, bueno, no se pudo avanzar, ¿no? Cosa que sí pasó en otros países como en España, en Irlanda, en Inglaterra, donde se declararon como de interés público, y en algún caso, como en España, en Irlanda, perdón, se estatizaron temporalmente en este contexto de la pandemia. Acá lo que pasó es que no tuve acceso a ese borrador, después dijeron que no existió, bueno, no se supo bien qué pasó con ese borrador del proyecto de ley. Lo cierto es que hubo una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación y el sector privado, en el cual se dio marcha atrás, y en el cual se dijo, ellos salieron muy satisfechos porque iban a pasar a ser parte de la mesa de decisiones, iban a poder participar de forma directa en la coordinación del sistema. Esas fueron declaraciones, digo, no estoy diciendo, pero bueno, salieron satisfechos de esa reunión, y los hechos fueron que ese proyecto no se le dio curso, digamos, no fue debatido ni fue presentado. Simplemente como para marcar, digamos, que cuando pensamos una política de salud, y cuando estamos pensando en este contexto, que todos los que somos parte de de lo que es el campo de la salud y estudiamos o somos parte del sistema, entendemos que este contexto es una oportunidad fundamental para poder revisar algunas de las cuestiones que tanto, venimos pensando sobre por dónde se empezaría a revertir algo de este sistema fragmentado, desigual, asimétrico, concentrado, con un acceso que está basado básicamente en la capacidad de ingreso y no en las necesidades de la población. ¿Cómo arrancaríamos? Primero un debate público, ¿no? Como entendemos que tiene que haber un debate público y donde la gente pueda apropiarse y entender la necesidad de revertir estas características que hacen que sea totalmente desigual el sistema, injusto. Y acá entendemos que el sector privado es un sector fundamental, que si bien el 15% de la población tiene prepaga, en realidad los actores definen y participan de las políticas públicas, ¿sí? Y que han habido políticas públicas que incluso han estimulado a la existencia de este sector y su participación. De hecho, ha habido ministros de salud que han sido fundadores de cámaras de empresas de medicina prepaga, ¿no? Así que bueno, eso me parece importante, digamos, como para poder preguntarnos y poder también llevar este debate también a la población, porque también implica tocar beneficios y tocar de alguna manera también eso que uno también a veces tiene en la idea de que un seguro privado nos va a resolver determinado tipo de problemas de salud, y en realidad también eso está afectando la capacidad de respuesta del sistema en su conjunto, y en qué medida, digamos, uno está dispuesto también a discutir en este contexto el rol que ocupan los diferentes actores sociales, y cuánto están dispuestos a ceder en esto, y cuánto también las políticas y el Estado está dispuesto a poner en juego a partir de un contexto como una pandemia, digo, ¿no? Donde ni siquiera podemos, digamos, disponer de los recursos. Si no es una pandemia, ¿qué tenemos que esperar para poder discutir los recursos que tenemos como sociedad?
Simplemente creo que eso es lo que, digamos, me interesa debatir y que queremos poder poner en eso, a debatir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Majo. Les cuento que ya empezaron a llegar algunas preguntas. Les pedimos que las preguntas las hagan en la ventanita de preguntas y respuestas que está en el centro abajo de la pantalla. Y los saludos, comentarios, otras cosas, lo pongan en el chat. Ya por el chat nos empezaron a llegar saludos, los voy diciendo de a poquito, bueno, desde Luján, acá en la provincia de Buenos Aires, desde Rufino, Santa Fe, de San Cristóbal, Santa Fe también. Hay varias personas desde Buenos Aires, el doctor Galín desde el Hospital Fiorito también nos está saludando. También nos están saludando desde Córdoba, desde Entre Ríos, el Foro por la Salud Inclusiva de Mendoza también, y de Santa Fe Capital por ahora. Y después seguimos nombrando a la gente que nos viene saludando. Si les parece, podemos pasar a la exposición de Alicia. ¿Se escucha bien? Porque si dejo el auricular puesto, tengo el problema de que yo me escucho a mí misma en el auricular. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Cuando Leo Tesler me pidió en su momento que escribiera el artículo que sale en esta revista, parece que fue hace un siglo. O sea, ese artículo está escrito prácticamente cuando llevábamos, creo que 20 días o 25 días de pandemia y algunas, no de pandemia, sino de aislamiento, y creo que algunas de las cosas que puse ahí después requieren alguna revisión a la luz de los acontecimientos. Pero antes de entrar específicamente al tema de salud mental, y para enmarcarlo un poco en el tema al cual nos vamos a referir hoy, quiero hacer una observación con respecto a lo que planteó María José, que siempre la hago, que es que el sector privado, en su naturaleza, está dificultado para responder en emergencias y en crisis y en epidemias. Voy a dar dos ejemplos. Una, la respuesta de las empresas de medicina prepaga en la Argentina durante la década del 90 a la epidemia de SIDA fue no cubrirla porque la consideraban una enfermedad de adquisición voluntaria. Estábamos en presencia de la primera gran epidemia, nueva epidemia, que se sucederían a partir de la crisis de los 70. Y la primera respuesta, y recuerdo perfectamente porque en una entrevista que le hacen a uno de los representantes de una de las dos federaciones de empresas de medicina prepaga, que era Alderete, que luego sería director del PAMI, él dice, nosotros no cubrimos SIDA porque es una enfermedad de adquisición voluntaria. Ahora, esto era posible también porque en la representación de salud de la población no estaba incluida la posibilidad para la gente que firmaba el contrato de pensar que esta enfermedad sería posible en su familia. Si no, no firmaban un contrato caro en ese momento en dólares, en el 1 a 1, para dar cobertura. La segunda tuvo que ver con una experiencia que tuve en Río de Janeiro con una epidemia de dengue muy grande. En el momento en que empieza la epidemia, los planes de salud, que son como las prepagas, avisan que no la van a cubrir, porque era responsabilidad del Estado prevenir el dengue. Y la tercera fue la crisis del 2001. O sea, en la crisis del 2001, las personas, habían aparecido los nuevos pobres, que eran los pobres de clase media, la clase media que no podía pagar, seguir pagando su empresa de medicina prepaga, y los empleados precarizados o los desempleados en altísimos que quedaban sin cobertura de las obras sociales. Entonces, el sistema de medicina prepaga, el sistema privado, el sistema porque a su vez las obras sociales contratan el sector privado, etc. En el momento de mayor crisis y de estrés económico de la población, el único sector que fue anticíclico fue el sector estatal, con todas sus carencias, con todas sus dificultades, etc., pero fue a donde se refugió para recibir asistencia la población que dejaba de estar cubierta por el otro.
como yo digo, no es un problema de buenos o malos, esta es su naturaleza. Una cama de terapia intensiva es costosísima, entonces no pueden las empresas que tienen como objetivo la ganancia tener permanentemente, frente a la posibilidad inminente de algún tipo de catástrofe, prevista una determinada cobertura de camas de terapia intensiva excedente, porque tienen que tener las camas de terapia intensiva ocupadas, y efectivamente la Nación sacó recientemente en su suplemento de negocios un artículo sobre el problema que estaban teniendo los servicios privados al tener las camas desocupadas, y el costo que esto significaba, y la queja que ellos elevaban con respecto a esto. No son buenos, no son malos. Esto en sector, en salud mental, alguna vez hice en los 90 un estudio sobre salud mental en obras sociales, durante la reforma hicimos un estudio de la agencia. En salud mental tenemos que ver qué es lo que fue sucediendo por un lado, qué tipo de problemáticas aparecieron alrededor de esto, qué tipo de respuesta se dio, se trató de dar o se pudo dar, y qué tipo de instrumentación, porque toda epidemia tiene una instrumentación política, toda epidemia no es que tiene una instrumentación política, toda epidemia tiene una lectura e influye de alguna manera en el conjunto de la sociedad, y entre otras cosas forma parte de cómo van a entrar a jugar los actores políticos en ella. Entonces, en salud mental nosotros nos encontrábamos en un momento muy particular. Este es el año que se debían transformar las instituciones de internación prolongada, ¿sí? Con la ley de salud mental, etc. Con las características que el sistema de atención en salud mental tiene la misma característica que el sistema de salud. O sea, es fragmentario, es segmentado, y está fuertemente instalado en algunos sectores medios y en algunos grupos poblacionales el modelo de atención individual como respuesta, casi diría única, a la problemática de salud mental. Y con esto yo no voy a estar cuestionando el modelo, lo que quiero decir es que está instalado. Y esto a su vez recibía determinadas formas de cobertura por parte de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, fundamentalmente a partir muchas veces de intermediarias que se crearon en la década del 90, intermediarias prestadoras de servicios de salud mental que cobran por cápita y pagan por prestación, pero que genera en los profesionales una cierta ilusión de que son profesionales independientes, cuando en realidad son personas que trabajan y cobran por acto médico, pero trabajan en dependencia con muchas instituciones de medicina prepaga o de obras sociales. En realidad, con intermediarias que prestan a las obras sociales o a las empresas de medicina prepaga. En el medio de esto, además, y dependiendo de cada provincia, de cada municipio, de cada dimensión, tenemos distintos modelos de asistencia en salud mental, algunos fuertemente y correctamente enclavados en el primer nivel de atención, dirigidos a trabajar sobre las problemáticas generales de la población y articulados integralmente. Después tenemos servicios en hospitales generales, en algunos casos sí, en otros no, y tenemos las grandes instituciones de internación prolongada, y además, particularmente en Buenos Aires y conurbano, pero particularmente en el conurbano, un agregado más que son las comunidades terapéuticas de atención de problemáticas de consumo, ¿no? Que no entran estrictamente hablando en la reglamentación de una institución psiquiátrica, por ejemplo, de una institución de un sanatorio psiquiátrico. O sea, un mundo complejísimo, que vino a chocar, acá me voy a detener 3 minutos nada más, con que esta situación excepcional, absolutamente excepcional, no solamente porque la respuesta necesaria para evitar como que se propague una epidemia cuya característica central es su impresionante capacidad de contagio, no su letalidad, sino la mortalidad potencial que puede producir por la capacidad de contagio. La letalidad en sí es baja, pero frente a la cual no hay otra respuesta, se tomó la decisión entonces de estas medidas de aislamiento social preventivo
que afectaron mucho más en determinadas zonas del país, particularmente las grandes zonas urbanas. O sea, de hecho, la problemática central de la epidemia de la pandemia transcurre y se concentra en los grandes conglomerados urbanos. Nosotros cuando investigamos en salud mental y pensamos trabajar en distintos niveles de análisis, pensamos en la articulación constante entre cómo se piensa lo económico, lo institucional y la vida cotidiana para pensar la producción de sufrimiento psíquico. Y lo otro que tratamos de hacer es de no reducir toda forma de sufrimiento psíquico a una psicopatología o a una enfermedad definida o a una categoría del DSM-5 o del DSM-4, sino de pensar el sufrimiento psíquico como lo plantea la Ley de Salud Mental de una forma más amplia. Frente a esto, podemos decir que si hubo algo que sucedió inmediatamente con respecto a la población, afectó a poblaciones, a sectores distintos de distintas maneras, es que se alteró totalmente la vida cotidiana, se terminó de plantear catastróficamente una crisis económica que en realidad ya estaba en evolución desde hace bastante tiempo, podría decir, una crisis mundial que estaba en evolución hace bastante tiempo, pero que en Argentina también tenía veníamos de un estrés económico importantísimo como población, quiero decir, y además se alteraron elementos centrales de la dimensión institucional, por ejemplo, el cierre de las escuelas, la modificación de las condiciones de trabajo, en algunos los riesgos de trabajo, la modificación de las formas de ingreso del hogar, la transformación de las prácticas de cuidado del hogar para los sectores medios que normalmente tienen tercerización asalariada del trabajo doméstico, y así sucesivamente. Por supuesto que esto implicó para el total de la población un esfuerzo adaptativo impresionante. Y para algunos, sufrimientos extra, podría decir, para los niños y los adolescentes, la ausencia de la institución y de la afuera, que es la única que alternativiza con el hogar, para las personas, adultos mayores, que no están institucionalizados, significó algo así como la indicación social de que eran un grupo de riesgo, y esto, con todo lo que esto trajo aparejado, para los institucionalizados directamente un riesgo de enfermar, para las instituciones psiquiátricas de internación prolongada un riesgo mayor todavía, o sea, cómo mantener preservadas esas instituciones, cómo acelerar eventualmente los procesos de externación, etc. O sea, el problema de las instituciones totales también estalló en este caso, y en el medio de eso se modificaron también, podría decir, radicalmente las prácticas que desarrollaban buena parte de los profesionales del campo de la salud mental. Entre ellas, la asistencia psicoterapéutica, que al momento de la cuarentena dejó de ser presencial y muchas personas se adaptaron, y otras no, a formas de asistencia, virtual. Cuando digo muchas personas se adaptaron y otras no, quiero decir, muchos profesionales ya tenían prácticas de asistencia virtual, o tenían un manejo, o tenían la posibilidad de seguir atendiendo virtualmente, o esto no contradecía su marco teórico, y otros profesionales no pudieron hacerlo, y algunos pacientes no pudieron seguir de esa manera, otros requerían una atención personal, pero podría decir que además hubo muchísima gente que pudo seguir los tratamientos de esta manera, con la salvedad de que ahí apareció el problema con la estructura de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, que en ese momento, algunas de ellas de una manera muy notable, decidieron no reconocer este tipo de prestación y no pagarla. Si me preguntan lo que yo pienso, me parece que no les pareció mal en un momento donde se planteaban estas circunstancias, limitar una parte de los gastos que tienen en salud mental en asistencia ambulatoria. Bueno, fue necesaria una intervención que pasó desde la Federación de Psicólogos hasta los psiquiatras, pasando por
una resolución que tomó la Dirección Nacional de Salud Mental, una serie de protestas al respecto, etcétera, hasta que la Superintendencia de Seguros de Salud reconoció las recetas virtuales para el caso de la atención psiquiátrica y la consulta virtual. Y esto marcó un avance para algunos, pero dejó pendiente la limitación que por obvias razones de cuidado epidemiológico se tenía sobre la práctica presencial. Estoy haciendo el antecedente de lo que va a ser una evolución política posteriormente, ¿no? Mientras tanto, podríamos decir, en muchos de los servicios de salud, los profesionales sí que trabajan en salud mental comenzaron a desarrollar tareas que anteriormente no desarrollaban. Por ejemplo, el acompañamiento a personas de tercera edad que estaban aisladas de manera telefónica, el acompañamiento al principio presencial y luego distante a las personas que eran aisladas porque llegaban de viaje y tenían que hacer cuarentena, las guardias que debían sostenerse y se siguen sosteniendo, hay hospitales de día que funcionan de manera virtual, hubo una gama muy importante, el otro día escuchaba un municipio de la provincia de Buenos Aires que mantuvo las bibliotecas como respuesta, las mantuvo de manera virtual como respuesta a los problemas de la infancia en confinamiento, como llamamos, etc. Ahora, el malestar producido por el conjunto de la situación, que además es una situación global, recibió una captura, por llamarlo así, política, alrededor del tema de la angustia. Y entonces los medios de comunicación masiva empezaron, y algunos medios de comunicación gráfica, tomaron, y un sector político, y un sector de intereses políticos y actores sociales de este país, tomó el tema de la angustia como un indicador, y ahí empezaba la psicopatologización, de cómo estaba dañada la salud mental de la población. Se llegó a hablar de un tsunami de enfermedades mentales, inclusive se llegó a decir que no solo se producían ahora enfermedades mentales, sino que se iban a cronificar, si esta situación seguía, como parte de una política de objeción en el medio de un debate general político a las medidas de aislamiento planteadas como política con respecto al COVID. Esto, por supuesto, tuvo mucho más impacto en determinados sociales, sectores medios, y tuvo mucho más impacto en Buenos Aires, en sectores medios del conurbano y en los grandes centros urbanos, que en otras partes del país, que hay que empezar a reconocer además que el país es heterogéneo, no es lo que se ve desde la capital, digamos, ¿no? Sin embargo, tocó en un núcleo importante, que era la angustia y el malestar de la población, producido por la situación general y además por la alteración radical de la vida cotidiana. Algunas de las investigaciones que tendían a convalidar esto, por ejemplo, son investigaciones que en el muestreo prácticamente subestiman la población pobre, es un sector del cual se habló bastante poco, pero reconozcamos que algunas de las cosas que se dijeron eran ciertas, la gente tenía temor, las personas sentían alterada su vida, tenía temor, una cierta incertidumbre con respecto al futuro, porque el segundo paso, una vez que el tema se agotó, el tema de la angustia, porque inclusive la angustia es una respuesta normal frente a situaciones de estrés adaptativo, de exceso adaptativo. Cuando utilizo la palabra adaptación me refiero no solamente a que la persona se subordine a la situación, sino al doble movimiento de acomodar, asimilar y por lo tanto transformar y transformarse en una situación que es absolutamente nueva, pero a esto siguió una nueva consigna que se politizó, que era la de incertidumbre. O sea, y curiosamente iba apareciendo un reclamo, que era el reclamo de que se les dé más certeza a la población, que la psicopatología se producía por la incertidumbre, cuando en realidad es prácticamente imposible dar certeza sobre un fenómeno de altísima complejidad, absolutamente nuevo, ¿no?
Hay certezas que uno puede tener, por ejemplo, no se inventa una vacuna en 20 días, ni en 2 meses, ni en 6 meses, y creo que en realidad es prácticamente imposible que se logre hacer circular una vacuna en menos de un año. Esto lo tendríamos que saber, que tener más o menos presente. En cambio, la aparición de determinados medicamentos, etcétera, sí. Ahora, la certeza acerca de cuánto puede durar una medida de aislamiento, que además depende de cómo la controle la población, es obviamente imposible de brindar. Pero también fue instrumentada políticamente, ¿sí?, como un reclamo más acerca de esto. En realidad lo que yo, si ustedes me preguntan, hoy salió un artículo en el New York Times justamente, diciendo que no se trata de un tsunami, sino de una ola, y que no hay ninguna prueba de que estas respuestas se cronifiquen, pero además, algo que nosotros veníamos diciendo, buena parte de los malestares y de las dificultades que aparecen en estas situaciones son respuestas normales a situaciones absolutamente anormales. O sea, lo que sería extraño, lo que sería realmente extraño, es que en esta situación una persona no la registre. Por ejemplo, que la niegue, ¿no? A mí me parece más extraño desde el punto de vista de la salud mental, que alguien decida hacer una fiesta, que el hecho de que a la noche tenga alguna dificultad para dormir. Ahora, y con esto voy a ir cerrando, lo que se jugó es pensar cuáles son los factores protectores de salud mental. ¿Y cuáles son los factores protectores para quién de salud mental? Hay un indicador muy, muy extraño que apareció. La mayor parte de las personas que habían tenido internaciones psiquiátricas, esto no lo tengo constatado epidemiológicamente, pero es lo que le escucho a los profesionales, que habían tenido internaciones psiquiátricas y que estaban siendo tratadas ambulatoriamente y que eran personas que tenían una red de soporte y los cuidados necesarios, no se agravaron. Demostraron mucha capacidad de resistencia a la situación, no se agravaron. Hay personas que inclusive en las primeras semanas se aliviaron, porque buena parte de la vida cotidiana anterior no era una vida cotidiana realmente, por decirlo de alguna manera, que no produjera un alto nivel de malestar. Que no produjera un alto nivel de malestar. Pero lo que efectivamente parece ser un factor protector de salud mental es la sensación de que hay red social, y esto, de que hay red social, de que no voy a caer en un abismo, en una situación de incertidumbre, solo puede ser producido por una fuerte articulación entre sociedad y Estado. O sea, son políticas de protección que están mucho más allá de las acciones de salud mental que se puedan hacer específicamente desde la atención a la psicopatología. Es realmente un enfoque absolutamente intersectorial el que se necesita. Y por otro lado, quiero decir que una buena parte del malestar subjetivo, además de producirlo en la situación, una buena parte del malestar subjetivo lo produjo la infodemia, o sea, la forma de fomentar en algunos medios de comunicación permanentemente la simultaneidad entre un estado de alerta y canalizar el enojo que naturalmente produce una situación como esta, tratar de canalizarlo a alguien presente, que puede ser el vecino que llegó infectado, el médico que vive en mi vivienda, o un funcionario a quien se insulta, o como si la responsabilidad absoluta de un fenómeno que está, por decirlo de alguna manera, poniendo pata para arriba al mundo, fuera de un estilo o una forma gubernamental, que entonces esto tranquilizaría, porque supondría que poner a otra persona, cambiar eso, cambiaría la situación. En síntesis, yo lo que me preocupa es en qué forma se gestiona y se instrumenta, o se intenta instrumentar, los malestares que la situación produce. Porque hay una posibilidad, la única forma de nosotros poder afrontar esta situación de la mejor manera posible, es canalizar el malestar por la vía de las acciones colectivas y solidarias. Es ahí donde nosotros sentimos que en la construcción de la red
es bastante posible armar las cosas de otra manera, por ahí renunciando a algunas aspiraciones individuales, pero teniendo en cuenta básicamente que el cuidado del otro es la única forma que yo tengo de cuidarme a mí mismo. Creo que el uso del barbijo es como, me parece que es como un paradigma de eso, no me protege a mí de la enfermedad, protege al otro de que yo lo contagie. Ahora, si todos lo usamos, estamos protegidos. Esta idea contrasta con otra idea que ha sido una idea fuertemente de gestión, fuertemente autoritaria, por un lado, y por otro lado, de un debate sobre la libertad individual en abstracto, que es bastante disparatado. O sea, gente que dice que se le está limitada la libertad individual, que se sienten que están coartadas sus libertades individuales, como si hubiera una autoridad paterna, maléfica, etcétera, que le prohíbe salir de su casa. Esto también fue actuado por en algunas medidas de gobierno, quiero decir, por ejemplo, cuando la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que las personas de más de 70 años, 65 años, iban a tener que pedir permiso para salir de su casa, como si fueran niños. En realidad no se trata de pedir permiso para salir, se trata de ser conscientes, si logramos como sociedad ser conscientes, de que cada uno de nosotros tiene que colaborar en evitar una situación absolutamente terrible, que es ese momento en el cual los servicios de salud van a ser rebasados, pueden ser rebasados, como ya pasó en otros países, y entonces una persona tiene la posibilidad de morir no únicamente por COVID, sino que tiene la posibilidad de morir de un infarto, porque no hubo una terapia intensiva tampoco para recibirlo. Esto no significa subestimar el esfuerzo subjetivo que cada una de las personas ha hecho y que estamos haciendo, y no significa subestimar que hay que pensar muy cuidadosamente cómo protegemos a aquellas poblaciones más vulnerables, no solo las más vulnerables económicamente, sino los niños, las personas con padecimiento mental, las personas que tienen consumos problemáticos, las personas que padecen violencia de género dentro del hogar y ahora están confinadas en el hogar, para todo lo cual hay que innovar y potenciar acciones que ya se estaban haciendo. Es un desafío para el campo de la salud mental, porque es un desafío también para nuestros marcos teóricos. Hemos revisado, tenemos que volver a revisar, articular. En un encuentro reciente que tuvimos, Nicolás Crepa decía, estamos utilizando la epidemiología clásica, la epidemiología crítica y la epidemiología comunitaria. Y yo creo que nosotros también tenemos que pensar esa articulación entre marcos teóricos para pensar las acciones entre salud mental, ahora sí, transteóricas e interdisciplinarias, y como pensadas en el contexto de esta emergencia, pero también en el tipo de modelo subjetivo con el cual nos planteamos organizar la acción. Voy a cerrar diciendo que en una entrevista reciente dije que el problema de este momento no me parecía que fuera la producción de psicopatología en el sentido tradicional del término, sino el riesgo, porque veía algunas situaciones en Europa, etcétera, de estar produciendo subjetividades horribles, o que aparecieran subjetividades horribles. Y cuando digo subjetividades horribles, digo a esos que no se animan a decirlo públicamente, pero que en realidad piensan y desean que tienen que morir todos los que sea necesario que mueran, porque de alguna manera piensan que ellos no forman parte de ese grupo. Y entonces empezamos a tener una sociedad que empezamos a producir, si esto se lograra, produciríamos una sociedad básicamente centrada en la aceptación de la muerte de otros cuyas vidas no tienen sentido, según aquel que propone que mueran todos los que tienen que morir. Y esto es una problemática de salud mental. Es una problemática de salud mental y no una psicopatología por una doble negación. El que la enuncia y la piensa cree que eso no lo va a tocar a él, como aquel señor que en la década del 90 contrataba un seguro de $500 por mes que no le iba a cubrir SIDA a él o a alguno de sus hijos si se enfermaba, porque pensaba que a él no le iba a pasar eso que le pasa a otro.
Y segundo, es una persona, es una subjetividad que está dispuesta a aceptar que el otro es una vida que no merece ser llorada. Ya sea porque es viejo, ya sea porque es enfermo, ya sea porque es pobre, o ya sea simplemente porque no es una persona de su círculo o de su sector social. Y eso, que no existe en el DSM-5, no existe en el DSM-4, no existe en los manuales de psiquiatría, es una subjetividad horrorosa. Bueno, eso es más o menos lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Alicia. Gracias. Sigo contando. La verdad es que una ventaja que tiene estar haciendo estas actividades por Zoom es que nos están viendo de todas partes del país. Entonces, tenemos desde gente de la Comisión de Salud del Instituto Patria en Tucumán hasta Río Turbio, que nos mandan saludos, y en el medio Concordia, el Centro Oncológico de la CENEA en Pergamino, o en Santa Fe se lleva de lejos la mayor cantidad de saludos, porque ya hablamos de Reconquista, Rosario, Venado Tuerto, en fin. Bueno, les pido por favor que las preguntas nos las pongan en lugar de preguntas, así las tenemos más organizadas. Si les parece ahora, pasamos a Nico. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Muchas gracias a Leo y a Manu, a todos los compañeros y las compañeras de la Fundación por organizar la charla, y gracias a Majo y Ali por la presentación de recién. Estaba pensando un poco en la situación en la cual estamos y me parece que uno arrancando, es cierto, como decía Alicia, cuando escribimos esta revista, la escribimos ni bien empezaba la pandemia, nos parecía que era interesante dejar sentada una posición de fondo, que quizás tiene poco de coyuntural, y quizás, como dice Alicia, haya algunas cosas que después que replantear. Pero hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención desde el principio, y que la quiero poner, que fue como el disparador del artículo ese, y la quiero poner en discusión ya unos meses después. La discusión al principio era, ¿qué fue lo que pasó que hizo que de esta pandemia, de esta enfermedad, se produjera la revolución social que se está produciendo? Y uno se podría preguntar si estamos hablando linealmente de la cantidad de infectados y de enfermos, o si hay alguna otra implicancia. Y es totalmente contrafáctico, pero como ejercicio de reflexión solamente lo digo. Y si hubiera empezado por los países latinoamericanos y el tercer mundo, primero, y después llegaba a Europa, ¿hubiera sido igual? Y me lo pregunto porque resulta ser que nosotros estamos atravesando una situación de un aislamiento en Argentina. Prácticamente, no muchos más países que estén haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es volver a poner un aislamiento tanto tiempo después. Y uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, creciendo cada vez más los focos, ahora dispersos en múltiples ciudades, ya no solo el foco monstruoso que se vio en Nueva York, sino focos terribles en Houston, en Florida, en muchos otros lugares, con miles y miles de muertos todos los días, anunciando que vuelven a jugar el básquet, ¿no? Digamos, se cansaron del esfuerzo del aislamiento. Y también nosotros, ¿no? Y tuvimos que empezar a tener una discusión muy grande como país para intentar a emprender una estrategia de cuidado en el momento en el cual más tenía sentido, que era cuando estaban aumentando los casos. Pero en cambio al principio fue casi obligatorio poner un aislamiento cuando no había casos, cuando no había virus dando vueltas en nuestro país. Y en verdad lo que yo pensaba cuando pensamos el artículo es, ¿habrá pasado que les tocó a un grupo de la sociedad, a un grupo del mundo, probablemente primero, y en Argentina inmediatamente después a un grupo de la sociedad, temer que le pase lo que a una gran parte de la sociedad ya le venía pasando de hace muchísimos años, en todo el mundo y en nuestro país en particular?
Digo, yo soy médico de hospital y no me parece, yo voy a decir una cosa que es terrible, pero bueno, espero que nadie lo saque de acá. No es la primera vez y no es extraordinario que tengamos que elegir a qué persona le damos un respirador. No es extraordinario. Yo soy médico clínico, he intubado y llevado pacientes a respirador toda mi vida y no había para todos. Nunca hubo para todos los pobres en nuestro país. Nunca hubo atención en la guardia para todos y para todas en nuestro país, en los hospitales públicos. Y quizás lo que está pasando ahora es que todos pueden llegar a tener la misma suerte que le pasa en sectores más vulnerables en nuestro país. Y quizás eso sea parte de lo que generó esta enorme discusión. Y que puso a sectores que no se habían imaginado tener que enfrentarse ante la situación de desamparo que significa no tener un sistema de salud que los pueda proteger. Digo, al mismo tiempo que en Argentina y en todo el mundo se habló tanto del seguro, de la idea de tener un seguro, para estar seguro si me enfermo, de que tengo alguien que me asegure que me van a atender. Más allá de lo irreal, infantil, de la idea de que puede haber una seguridad respecto de la salud, más allá de eso, me parece que también se puso en crisis toda esta idea de la seguridad. Y ahora, como decía Alicia, que lo decía en la película, en el documental que hicimos, que Alicia participa, esta idea de que cuando venga una epidemia va a ser el Estado el que va a tener que salir a hacerse cargo de las cosas. Recién lo mencionaba recién. Porque aquel que tiene un seguro y que está asegurando cosas para las cuales no hay riesgo. Asegura lo que no tiene riesgo. Porque la lógica de trabajar sobre una construcción de un derecho a la salud precisa de quienes animen no a vender y comprar algo comercializable, algo preexigible, sino a desarrollar todo lo que sea necesario para garantizar ese derecho. Y esa es la enorme diferencia. Si vamos a hablar del derecho a la salud, entonces el sistema se va a tener que establecer, adaptar, construir en función de que pueda garantizar ese derecho a la salud. Ahora, si estamos asegurando algo, aseguramos algo que jamás podemos prever que se pueda tratar de algo nuevo. O aún peor puede ser que uno decida decir que esto no le va a tocar porque no lo considera de su propio, como decía recién Alicia respecto de los seguros y el VIH en los años 90, ¿no? Pero a mí me parece que es interesante que reflexionemos sobre qué desigualdad se establece esta pandemia. Y además, sobre qué desigualdad, sobre qué condiciones sociales, sobre qué construcción del proceso de salud, enfermedad, cuidado se establece esta pandemia, que ahí me parece que se juega primero con la existencia de una gran desigualdad previa y además con una tremenda desigualdad en la distribución de estas enfermedades. Y ahí me parece que es donde empezamos a pensar, como decía Ali, yo ya charlamos, decía, acá tenemos que utilizar la epidemiología clásica, que es lo que hacemos todo el tiempo, que estamos siguiendo casos, quién con quién, cómo estuvo, qué sé yo, protocolos, pero también hay epidemiología social, epidemiología crítica, que tiene que pensar cómo se distribuye la enfermedad en nuestra población, cómo se distribuye el acceso a la salud en nuestra población. Y se distribuye sin duda con un principal eje que lo condiciona, que es la riqueza y la pobreza, las clases sociales. Y los sectores más vulnerables tienen de todo para enfermarse más. Pero también, y esto es lo interesante del proceso que estamos viviendo nosotros, también la presencia de un Estado muy fuerte que hizo un trabajo muy grande para intentar compensar esta diferencia. Hay una cosa que es muy interesante, muy llamativa, hay que ver quién se pone a reflexionar en voz alta de esto, pero yo lo voy a decir. Cuando hacemos la definición de caso sospechoso en el protocolo, si vivís en un barrio pobre, tu caso sospechoso es distinto que el de otro. Y esto me parece que es interesante. Claro, porque si vos sos una persona que vive en un área comunitaria, tenés un caso sospechoso y tenés 2 síntomas del COVID. Ahora, si vivís en un barrio vulnerable, en un barrio pobre, con un síntoma, ya te podemos considerar sospechoso. ¿Y por qué hacemos eso?
porque las condiciones de vida, las condiciones habitacionales, las condiciones de convivencia, desarrollo de la comunidad, hacen que uno tenga mucho menos capacidad de vivir individualmente en su casa, y tenga que vivir mucho más en espacios comunitarios. Y entonces es de alguna manera, es una explicitación de una enorme diferencia respecto a las posibilidades de transmisión. Ahora, cuando nos ponemos a discutir sobre la salud, nos olvidamos de los determinantes, de las causales, de las condiciones de vida, que hacen que los derechos a la salud deban ser mayores para aquellos que están en peores condiciones antes de empezar. Y ahí quieren que sean iguales para todos, quieren que tengamos un PMO, quieren que tengamos una serie de pautas que igualen a todos como si todos viniéramos en igualdad, y por eso es que nosotros decimos que ahí tenemos que utilizar la epidemiología crítica para pensar lo que estamos haciendo, porque si no, simplemente la distribución de la enfermedad se va a deber al azar, a la casualidad, y no es así. Y no es así. Tenemos que trabajar con otras herramientas. Ahora, puestos en esta situación en la cual tenemos a todo nuestro país en una situación muy excepcional, pensando colectivamente pautas de cuidado, el Estado, por primera vez en mucho tiempo, asumiendo un rol coordinador y conductor. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos avanzado hasta consolidar el uso de las camas. Nosotros tenemos información de todas las camas, clínica, no importa cuál sea su propietario, y hospitales municipales, provinciales y nacionales, y alguna intervención sobre la capacidad de gestión de estas camas, de quién va a dónde, cómo se derivan los pacientes, cómo se derivan los métodos diagnósticos. Un Estado que tiene una capacidad ahora, pero que asumió una absoluta incapacidad de los demás subsectores, lamentablemente, una absoluta incapacidad de los demás subsectores para gestionar la necesidad de adaptarse a un cambio de la realidad. No había ni en el sector público ni en el sector privado capacidad de hacer diagnóstico por PCR de manera masiva, porque por supuesto la PCR no es una técnica diagnóstica que tenga como objetivo hacer diagnósticos masivos. No estaba. Pero nosotros en el sector público lo hicimos crecer a niveles tremendos y hacernos cargo de la incapacidad del sector privado de absorberlo. Digo, ahora, un sector que reclama que el Estado abandone, que el Estado no administre la seguridad social, que no intervenga sobre los recursos de la seguridad social, que impone que tengamos, de hecho, hasta hace nada, la discusión era cómo hacemos para que el sector público se asemeje a los seguros del sector privado o incluso a la seguridad social, con la CUS, ¿no? Y cómo nos corremos para ese lugar. Bueno, ahora resulta que nadie más puede hacerse cargo de esto, que solo es el Estado el que puede hacerse cargo, no solamente de ampliar la oferta de servicios necesarios para atender, sino, sobre todo, y esto es lo más importante de todo, que me parece que es una discusión enorme, que es lo inmaterial. Y ahí volvemos a discutir, cuando empezamos a hablar de esto, de la pandemia, esta fetichización que estamos atravesando, y ustedes no se imaginan lo que a mí me impacta en mi fuero íntimo esto, de los respiradores al principio, de los barbijos después, y ahora de las PCRs. Si no hablamos de un objeto que se pueda comprar, vender, consumir y tocar, no podemos hablar de salud. Y la discusión está todo el tiempo en otro lugar. La discusión todo el tiempo es de gente que cuida gente, cómo organizamos a la gente para que cuide a la gente. Todo el tiempo es esa la discusión. Eso es lo difícil, eso es el sistema de salud. Eso es lo que el sector mercantil, el sector que ha transformado a la salud como un bien de tranza, no tiene forma de organizar, de pensar y de construir, y es lo que es nuestro desafío real. Pero el desafío que mediáticamente, de alguna manera, o incluso en algunos sectores que están de una manera colonizada, que tienen la cabeza colonizada para pensar así, solo pueden pensar en primero respiradores, después en barbijos y ahora en test de PCR. Y es difícil porque uno tiene que pensar al mismo tiempo cómo hacemos para coordinar, cómo hacemos para pensar responsabilidad, información, cómo hacemos para buscar distintas perspectivas para el conocimiento de un problema y un abordaje coordinado.
Y la verdad yo creo que esta pandemia nos tiene que dejar por supuesto que nos va a dejar muchísimos problemas y problemas económicos muy grandes y probablemente nos deje incluso en la cola de las transformaciones a futuro, lamentablemente, y esperemos que así no sea, la transformación del sistema de salud, porque probablemente haya quedado todo tan postergado que cuando logremos salir de esto va a ocuparse de tantas cosas que han quedado gravísimamente postergadas, que ojalá no perdamos la capacidad de tener en la agenda una discusión importante, pero no podemos dejar pasar esta situación sin capitalizar la necesidad de construir un sistema de salud que se aleje de lo que el capitalismo le propuso, le ofreció y condicionó en los últimos años. Y esto no importa la calidad de la tecnología que tengamos en los servicios de salud, no importa la cantidad, incluso lo grande, elocuentes y ornamentados que se vean las instituciones de salud, no pasa por ahí. No pasa por lo lindo que pueda hacer un hospital, porque el sistema de salud necesita mucho más que de instituciones de salud. Y eso me parece que es una discusión que solo se puede dar cuando uno piensa al derecho a la salud y no al servicio de salud. Me parece que es una enorme discusión que no tenemos saldada. Está muy puesto en la cabeza la necesidad de mejorar los servicios de salud, garantizar el servicio de salud, pero la discusión del derecho a la salud está corrida. Y ahí se cambia fuertemente el sujeto. El sujeto es quién es el actor. Ya el actor no es el servicio de salud que presta un servicio que atiende a una población, sino el sujeto es el derecho que tiene una necesidad, el pueblo que tiene una necesidad. Y me parece que ahí tenemos que hacer el hincapié principal como conclusión. Espero que más o menos las cosas terminen con la línea con la que vienen ahora. Nos falta lograr construir un sistema de salud que dialogue con la población como parte de ella y que permita trabajar para construir un derecho a la salud. Creo que ese es el desafío principal, el corolario de lo que estamos viendo que está pasando, porque ninguna otra forma de encarar esta discusión va a ser distinta que la encare la discusión que estamos viviendo cuando hablamos de los respiradores, si hay una pastilla, si hay un barbijo, si hay ahora una PCR como tema central. No pasa por ahí. La discusión pasa por cómo construimos una sociedad que se cuide, que cuide a los suyos, que ponga eso como prioridad. Es una batalla difícil esta que estamos dando porque es complejo contra quién uno discute, cuando uno tiene que discutir contra actores que ponen como discusión la muerte masiva de miles de personas porque son descartables, porque no importan, o simplemente porque son un daño colateral. Es una discusión que al menos a mí me corre tanto del eje moral, porque cuando nosotros discutimos contra el neoliberalismo en general, en términos generales, uno sabe que estamos discutiendo al final contra un proceso que tiene como colorario, como al final, una gran mortalidad, sobre todo una mortalidad de los sectores más vulnerables. Pero bueno, es una forma de relacionarse, una forma de construcción social, está mediado eso. Ahora la discusión que tenemos que llevar ahora es, dice llanamente, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero, más allá de que en el fondo no lo puedas hacer, o no te animes a hacerlo, o no lo vayas a hacer, o igual no vaya a haber actividad económica para poder llevarlo adelante, pero la contrapartida de esto es miles de muertos. Y no es hipotético. Y en este caso ya no es hipotético, en este caso ya está bastante constatado. Países con las mismas condiciones que nosotros, con los mismos conglomerados urbanos como el nuestro, con las mismas desigualdades en los conglomerados urbanos como el nuestro, cuentan decenas de miles de muertos. Y esa discusión, que es una discusión que pareciera que estamos hablando, la grieta, digamos, es difícil en este punto la grieta, porque ahí ella es una grieta que vamos a discutir, digamos, si efectivamente tu derecho a una acción individual, sea salir a comer afuera, el running, no sé, la boludez que fuera, tiene que llevarse puesto a decenas de miles de personas porque no vale la pena.
bueno, me parece que esta es una discusión muy grande, que no es una discusión unívoca, que los voceros en general lo tienen ellos, los que piensan así, que son muy pocos, pero tienen voceros, y que una enorme mayoría del pueblo, con las dificultades que esto significa, con mucho sufrimiento, con mucho esfuerzo, entienden que lo más importante es que nos cuidemos, es que construyamos algo colectivo, y creo que nuestra responsabilidad como militantes de la salud es transformar ese esfuerzo, esa épica del cuidado que le estamos pidiendo a la población, en una bandera que nos permita transformar el sistema de salud. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nico. Digo que nos siguieron llegando mensajes de todos los puntos del país, Misiones, de diferentes lugares de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, no sé, infinitos. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas. ¿Puedo pedir una aclaración nada más, que estoy viendo las preguntas acá? Hay claro. una persona Durich que dice, la licenciada Stolkiner habla de baja mortalidad y sufrimiento extra. Es un error, me debo haber expresado mal. Hablé de baja letalidad, no de baja mortalidad. Baja letalidad, se denomina letalidad en epidemiología a la cantidad de muertos sobre el total de infectados. Entonces dije que era una epidemia de baja letalidad y alta mortalidad. ¿Por qué? Porque si los infectados son 10.000 y mueren solo 3, es una cosa. Si los infectados son 8 millones y mueren lo correspondiente como porcentaje, se desbordan los sistemas de salud. Y esta es una enfermedad cuya principal capacidad de producir altísima mortalidad no es su letalidad, sino su capacidad de contagio. Esto produce un efecto subjetivo muy raro en la población, que hay un montón de gente que piensa que se va a enfermar pero no se va a morir. Como me dice una chica que había estado tomando mate con las amigas, pero si yo no me voy a morir de esto. Le digo, vos no, vos te vas a ir después, vos no te vas a morir, sos sana, tenés 25 años. Te vas a ir a la verdulería, vas a toser en la verdulería, se va a contagiar una señora que trabaja en un geriátrico y se van a morir 7 personas en el geriátrico porque vos te fuiste a tomar mate con unas amigas, no es que no te mueras. Es esa lógica del funcionamiento de la epidemia lo que está produciendo gente que en general piensa que le va a pasar como si fuera una gripe y nada más. Ese es el problema. Es como la señora, por ejemplo, la señora que no vacuna contra el sarampión y dice, porque yo estoy en contra de las vacunas. Está perfecto. En la Argentina la epidemia de sarampión no fue por la gente que no vacuna, que es un sector de la clase media de Buenos Aires chiquísimo. Fue porque no se cumplió con los esquemas de vacunación y por lo tanto, debo decir, se incurrió en una especie de genocidio de niños y menores de 1 a 2 años, de 0 a 2 años. Hecha esta salvedad, volvamos sobre lo siguiente. Pero supongamos que es Italia, donde hubo una epidemia de sarampión porque la cantidad de gente que no vacunó fue altísima. Esta señora que no vacunó, no fue su hijo que se murió, es otro niño el que muere. Y ella va a creer toda su vida que ella es una persona que sería incapaz de matar una mosca. Estoy diciendo una cosa muy dura, pero es exactamente así. Cuando yo era niña, me llevaban a contagiarme el sarampión, porque las niñas se debían enfermar de niñas porque era riesgoso durante el embarazo. Y mi madre, que era bióloga, sabía perfectamente que yo no me iba a morir de sarampión, y tampoco había vacuna. Una niña de clase media, bien alimentada, con buenas condiciones ambientales, etc. Ahora, cuando sucede la epidemia, Ichi muere de complicación meningia del sarampión. Y el niño pobre puede morir también de sarampión. Y entonces, la que no vacunó no va a haber hijos, y no va a saber quiénes murieron por responsabilidad de la no vacuna. Pero como digo, en la Argentina el problema no es quién decidió no vacunar. En la Argentina fue que no se vacunó contra el sarampión, y debo decir que esto lo tenemos que tener clarísimo. Este año nosotros pusimos una epidemia mundial, una pandemia, con 2 epidemias vigentes, y que el año pasado la epidemia de bronquiolitis superó los servicios privados de terapia intensiva pediátrica, y hubo gente que se quedó sin asistencia y niños que pudieron haber muerto
de los sectores medios y altos que pagan el plan dorado de una obra social. Ténganlo claro para que sepan de qué estamos hablando. No confíen, les digo sinceramente, yo no confiaría que voy a tener el servicio, y eso que pago un plan importante de una prepaga. No confiaría que voy a tener el servicio que necesito si esto se desborda. No lo piensen más. Y es cierto lo que dijo Nico. Yo he visto residentes de pediatría inventar respiradores para hacer sobrevivir un bebé, para no tener que elegir cuál de los dos tiene el mejor Apgar y hacerlo sobrevivir. Para la gente pobre, eso existe desde hace años. Lo que está horrorizando ahora es pensar a la clase media, y algunos creen que no les va a pasar. Y es con respecto a eso que estamos haciendo el esfuerzo colectivo que estamos haciendo. Bueno, que ya no respondo más nada. Fue eso porque me preocupó que alguien dijera que yo había dicho que esta epidemia tenía baja mortalidad. No, puede tener mortalidad altísima, y baja letalidad. Bueno, pasamos al resto de las preguntas. Acá plantean que el hospital público, además de atender a gran parte de la población, se forman muchas trabajadoras y trabajadores de la salud, y después es muy difícil retener a los residentes y las residentes. Y preguntan, ¿cómo hacemos para retenerlo? Creo que si alguien sabe eso, que nos lo diga. Que están solucionados muchos problemas del sistema de salud. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? Perdón, Leo, yo no entendí bien cómo retenemos a los residentes en el sistema de salud. En el sistema público. Le ofrecimos a todos una planta para el año que viene en el sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires. Mario Robert Gestión, le estamos ofreciendo a todos que se quieran quedar. Nos parece importantísimo y aprovechar. En verdad, estamos aprovechando. Tenemos la consecuencia de 4 años de abandono, casi sin ingreso en el sistema de salud, que nos dejan un margen de plazas disponibles para poder ingresar, más un esfuerzo grande que hace el gobierno este año, así que le estamos ofreciendo eso. Y la verdad que yo creo que hay una cosa que, quizás soy un poco optimista, a veces soy optimista, yo creo que todos los que somos médicos y hicimos una residencia y laburamos en el hospital público, queremos quedarnos en el hospital público. Aunque las condiciones no sean las mejores, aunque se gane más en otro lado, hay alguna cuestión de pertenencia y de sentir que eso que se hace hay algo inmaterial, hay algo distinto que se le agrega. Entonces, hay que buscar la oportunidad para que los residentes se puedan quedar. Por ahí hay que hacer un poquito de movimiento, porque bueno, se forman mucho en provincia, en La Plata, y poco en el interior, y quizás hace falta que se distribuyan para otros lugares. Lo mismo pasa con la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Forman mucho más lo que pueden absorber, pero el resto del país no forma y necesita absorber. Hay que hacer un trabajo, pero es importantísimo ofrecer esta oportunidad. Yo no creo que sea cierto que los chicos, como se dice muchas veces, ¿no? Los más jóvenes ya no tienen el fuego sagrado, no me parece que sea cierto. Y cuando Mario Robert les ofreció a la mayoría de los residentes si querían quedarse en el sistema, casi todos dijeron que sí. Incluso de especialidades polémicas, quisieron participar del sistema de salud y no de sus contrataciones por corporaciones. Así que la verdad que me parece que hay que mostrar otra cosa distinta, que no es solo plata lo que nos hace a nosotros laburar en la salud. Perdón, Nico, también me parece que hay que tener en cuenta que quienes hicieron la residencia, están haciendo la residencia en este momento, ya hicieron una elección. Porque tenemos un problema que lo antecede a eso, que es que la residencia está dejando de ser el ámbito preferencial de formación de los graduados en salud. Sí, no sé si da para meterse tanto en este tema, que por ahí es otro tema, pero queda muchísimo, pero quizás si uno supiera que cuando termina la residencia está la posibilidad de quedarse a laburar en el hospital, mucho más de lo que no eligen la residencia se meterían a hacer la residencia. Pero bueno, es un tema interesante y profundo. Sí.
pasamos a otra pregunta. ¿Cómo se puede pensar en Argentina post-pandemia, donde el sistema de salud argentino atendió la situación, el sector privado va a querer tener tracción propia para subsistir? ¿Qué rol va a tener el subsistema público? ¿O bien tendremos que pensar en un nuevo sistema mejor regulado por el Estado Nacional? Intento responder, a ver, pensando un poco en la situación actual, digamos, es difícil prever comportamientos futuros post pandemia. Creo que predecir cualquier comportamiento futuro, digo, no sé si me queda muy clara la pregunta, pero entiendo que tiene que ver con que va a haber como que el sector privado va a avanzar sobre el sistema en general, o como que hay un riesgo ahí de avance del sector privado post pandemia. No me queda muy claro. La verdad que me parece que sí que es clave, digamos que se hizo evidente, digamos que la capacidad de respuesta que tiene el Estado en estas circunstancias, en situaciones de crisis, es evidente, y que el seguro, digamos que la lógica privada, digamos, de pensar en, digamos, la lógica privada tiene que ver con segmentar la oferta, con respuestas individuales, con padronizar el tipo, digamos, de prestación que vas a tener en función de un riesgo individual, ¿no? Digo, pensar en esta lógica de respuesta individual frente a situaciones como esta, digamos, estaría mostrando la ineficiencia del sector privado, cuando históricamente se lo plantea como que el sector privado es más eficiente, ¿no?, que el público y que el Estado. Yo no veo que se vaya a expandir mucho más el sector privado post pandemia, me parece que no, pero me cuesta, digamos, ver cómo va a ser, digamos, la situación del sistema de salud post pandemia. Claramente me parece que los actores también, una aclaración, el sector privado tiene que ver, son muchos, digamos, una son las prepagas, están, digamos, después las clínicas y sanatorios privados, están los centros diagnósticos, si bien hay grupos económicos que están verticalizados, digamos, algunas empresas prepagas tienen hospitales propios y centros diagnósticos y diferentes, digamos, tienen diferentes tipos de servicios. Digo, también es diferente el poder de negociación que tienen algunos actores del sector privado que otros, que una gran mayoría que no son, digamos, estos grupos económicos que son la minoría. Me parece muy difícil pensar, digamos, no podría responder claramente, pero entiendo que, digamos, post pandemia es difícil pensar que el sector privado vaya, digamos, a avanzar. Pero bueno, simplemente digo, me cuesta pensar como un poco vale el escenario post pandemia, no sé si puedo responderlo. Yo quiero meter un comentario ahí con lo que dice Majo. A mí me parece que también es importante en cosas tan complejas como estas, no pensar en buenos y malos. El sector privado, en su enorme mayoría, se produce porque el Estado hay muchas cosas que no ha hecho, ha dejado de generar servicios de salud, sistema de salud, ha dejado la regulación librada a las corporaciones. Entonces, me parece que el sector privado son innumerable cantidad de actores distintos, como decías vos, Majo, recién, con lógicas distintas, pero básicamente lo que impera es que han asumido responsabilidades sobre las que el Estado siente que hay que estar presente, que son el derecho a la salud. Entonces, subsidiariamente, el sector privado se está haciendo cargo de algo que el Estado no puede garantizar, es decir, como pasa con la educación. Si hoy cerraran todas las escuelas privadas, o si hoy cerraran todas las clínicas privadas, no hay posibilidad de dar un servicio de salud o un servicio educativo adecuado. Eso no quiere decir que no haya que pensar cómo el Estado va a intervenir para garantizar un sistema de salud en el cual ya no haya inequidad. Por supuesto es un camino, ¿no? Pero que si la gestión de esto lo hace un sector privado, o un sector de la seguridad social, o un sector público, el resultado sea el mismo, que simplemente sea una división lógica organizada de cuál va a ser el rol de cada uno. Para eso hace falta inversión del sector público, pero sobre todo muchísima regulación. Tiene que haber una responsabilidad, reglas claras, y el que no cumple con esas reglas, alguna penalización.
Lo que no entra para jugar en el medio de esto es el negocio de la salud. El negocio de la salud se da de frente contra la idea del derecho a la salud, porque en general la salud como mercado, bueno, vos esto lo sabés perfectamente bien, Majo, la salud como mercado es un mercado imperfecto, ineficaz, no sirve como mercado de negocio. Solamente puede haber negocio en la salud si se está destruyendo el derecho a la salud. Sí, algo tal vez para aclarar, me parece como que también cuando empezamos el sector privado, y quizás yo acá me enfoco más en lo que son las empresas de medicina prepaga, digamos, y yo repito, no hay que decir ni bueno ni malo, el tema es cómo repercute en el sistema en su totalidad la presencia de comportamiento del sector privado y cómo ha sido en nuestro país y en otros países, digo, cuando repercute en lo que se llama la equidad horizontal, digo, cuando impide que, digamos, la existencia de un seguro privado va a hacer que haya personas que no tengan acceso a determinados tratamientos a costa de que otros sí tienen prioridad sobre las camas, por ejemplo, digo, en Brasil está pasando, hay camas vacías en las clínicas privadas y hay gente que no tiene la atención. El problema tiene que ver en qué medida, qué tamaño de sector privado estamos dispuestos a tener y qué discusión vamos a plantear ahí. Digo, en la medida que está generando la negación de prestaciones privadas para gente que sí la precisa cuando hay disponibilidad, ahí está el problema. ¿En qué medida, digamos, porque que haya un seguro privado como en Inglaterra, que es complementa, que es para cuestiones más de, digamos, calidad, para en vez de estar en un cuarto compartido, tener un cuarto exclusivo, o tener determinados tipos de prestaciones diferentes, pero que no están afectando el acceso igualitario frente a una misma necesidad de salud o mismo problema de salud, eso no sería problemático. El problema es cuando repercute digamos, cuando aumenta la inequidad. Digo, esa es la definición, digo, no está mal en sí que uno quiera tener un seguro privado, si no afecta, digamos, si no pone en riesgo, digamos, la salud del resto. Sí, hay un ejemplo claro, María José, hace muchísimos años, cuando yo vivía en México, el Instituto Cardiológico de México, ¿no es cierto?, que era el principal centro de cirugías cardiovasculares, etcétera, tenía distintos niveles de hotelería y la misma atención médica, según fueran personas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado, particulares, o de Coplamar, que era la de los campesinos en ese momento. Pero ese instituto, no todo el sistema, no me voy a meter a analizarlo, la diferencia podía ser la calidad de la hotelería, el cuarto privado, el televisor, etc. Pero la cirugía era la misma, el turno se mantenía el mismo. Algo de ese nivel puede funcionar, pero entonces el sector privado tiene que estar fuertemente subordinado a la lógica del sector estatal, y el problema es que ellos plantean que entonces el sector estatal le hace competencia desleal. En términos de competencia desleal, yo lo he escuchado muchas veces. O sea, si vamos a meter primer nivel de atención, pero el sector privado hace competencia desleal porque no paga impuestos, etcétera, porque eso deviene de la lógica de que todo el sistema tiene que regirse por la lógica de mercado. ¿Sí? Y cuando en Inglaterra, metieron los internal markets adentro del sistema de salud, lógicas de mercado adentro del sistema de salud, pasaron cosas como, por ejemplo, que era muy difícil para una persona de 70 años, no en el coronavirus, sino antes, acceder a una terapia intensiva. Directamente dejaron una población que consideraban de baja rentabilidad la inversión, la dejaron por fuera. Entonces el corte no pasaba por pobres o ricos, sino que pasaba por gente. Esto lo trabaja muy bien Alison Pollock, que es una pensadora crítica del sistema de salud inglés en su reforma. Es complicado, es complicado. Es muy complicado, de cualquier manera yo coincido con Nicolás que no se trata de buenos o malos, es un problema de naturaleza. Está en su naturaleza, es una institución, hace una inversión de capital para conseguir ganancias, no puede tener pérdida. Más aún, va a tratar de maximizar la ganancia. Esa es una lógica de funcionamiento. Para complejizar un poquito más el panorama, metemos una pregunta de algo. Hasta ahora hablaron ustedes del sistema del subsector estatal y del subsector privado, pero hay alguien que nos está preguntando cómo caracterizan el rol de las obras sociales y sindicales en el sistema de salud. ¿Por qué las sindicales? Las obras sociales, digamos. Lo que pasa es que quien está preguntando es un militante de un sindicato y le interesa lo de las obras sociales sindicales.
Las dejo a ustedes con eso. No, yo quiero decir una cosa que me parece que es de vuelta. Ante el avance, ante la ausencia de una construcción de un Estado post-peronista que haya trabajado en construir desde el Estado todo lo que era necesario para tener un sistema de salud, un derecho a la salud, han habido distintas alternativas. De ellas, la seguridad social tiene la lógica de la solidaridad, ¿no? Entonces, tiene en su génesis una idea que es la solidaridad y que hoy es tan importante, ¿no? La solidaridad incluso en el financiamiento, ¿no? Que es solidario en cómo es que se financia. Ahora, también ha pasado cuando cuando se produce la caída del muro para acá, o la caída digamos, el establecimiento ubicuo del neoliberalismo, también intervienen todos los sectores, y como intervienen en un Estado, en el sector público, que empieza a pensar también en estas cosas de la CUS, en el sector de la seguridad social, hizo lamentablemente que se trate de una especie de financiera, de un negocio de la salud terciarizado, que lamentablemente muy poco trabajo sobre el derecho a la salud realiza, y hay mucho trabajo sobre la logística de la adquisición de servicios de salud. Con mejor o con peor resultado, pero sí lo que vemos es que ante una situación crítica como estamos viendo ahora, la enorme fragmentación que significan las obras sociales, en capacidad de coordinarse, y la gran capacidad de pérdida que ha tenido de gestionar el sistema de salud debido a la terciarización, en administradoras, en compra de servicios en clínicas que le corresponden a que son de otros, digamos. Simplemente puede pagar, no pagar un canon, un precio por ciertas prácticas, y lamentablemente hay poco, en general, trabajo relacionado con la construcción del derecho a la salud, el cuidado. Sin duda hay muchos compañeros y compañeras que batallan todos los días desde las obras sociales para intentar reconstruir esto, retomar parte de lo que se fue segmentado muy fuertemente con las ART, también en los 90, llevándose todo lo que es prevención a una lógica ya literalmente de pagar por el daño, digamos, ¿no? Que es en vez de prevenir, de cuidar, de evitar la enfermedad en el trabajo, decir, bueno, ¿cuánto sale esta salud que has perdido? Ponerle un precio y dejarlo ahí. Bueno, hay todo un trabajo que hacer. Yo soy de la idea de pensar que el sistema de salud argentino es constitutivamente, precisa constitutivamente de la presencia del sector público de la seguridad social. Que esto no es una discusión posible hoy, por lo menos, de si cuál es mejor, cuál es peor. Esto es constitutivo, precisan ambos sectores hoy, tienen lógicas distintas, pero tenemos que lograr hacer que se unan en un sistema que los coordine, que piense con un mismo objetivo. Lamentablemente, hoy todavía estamos con una gran dificultad para articular en plena pandemia, y esta dificultad para articular, que es previa, hace que podamos poner algunas reglas y luego el sector público hacerse cargo de normatizar todo esto, pero con un espacio de diálogo muy resumido, muy pequeño espacio de diálogo de construcción para la enorme importancia que tiene. Creo que esto también hay que ponerlo sobre la mesa porque es real, y que es uno de los saldos que sin duda tenemos que tener para después de esto. No puede pasarnos de vuelta que el sector público del Estado, el sector de la seguridad social, no tengan una lógica de organización que les permita trabajar mejor. Bueno, hay otra pregunta que hace referencia al significante esencial. Nos pregunta si esto que se define como esencial hoy va a tener que ver con la priorización de recursos. Entiendo que recursos se está hablando de personas, ¿no? Para después de la pandemia. No entendí bien lo que se define como esencial hoy. Claro. Ahí leo
textual la pregunta. Porque lo que están planteando es que si insiste mucho con lo esencial ahora, en este tiempo pandémico surge con insistencia el significante esencial. ¿Cómo afecta, si lo hace, la priorización de los recursos en salud proyectado en la pospandemia, en la nueva normalidad? Yo no voy a hacer una intervención breve. Quiero hacer una aclaración. A las 8 yo tengo una llamada de una radio, entonces estoy un poco preocupada por eso. Pero la palabra esencial no es una palabra muy feliz, pero bueno, es la que estamos usando. La palabra esencial es una palabra que empezó a usar el Banco Mundial para limitar lo que tenía que ser una cosa u otra. Entonces, como al principio decían paquetes básicos, y sonaba como poco, pobre y restringido, pero eran esos paquetes básicos de prestaciones, empezaron a hablar de prestaciones esenciales, después se transformó, qué sé yo, es platónica, suena que lo esencial es invisible a los ojos, y toda la potencia de la palabra esencial, ¿no? Entonces esto redundó, por ejemplo, en que los psicólogos quedaron fuera de las profesiones esenciales, así llamadas, en una resolución por la cual habilitaban a estas profesiones llamadas esenciales a abrir el consultorio privado, pero en realidad no fue porque no eran esenciales, fue porque hay un psicólogo cada 300 habitantes en la capital federal y no se podía hacer el cálculo del exacto de la cantidad de movimiento que esto significaba, y además no estaban los protocolos de bioseguridad de los consultorios. No tenía nada que ver con la esencialidad, que es una palabra muy cara al sentido común. Entonces, ¿cómo se van a distribuir las funciones y las prestaciones, etcétera, en la pospandemia? Va a tener que ver también con cómo se mueven los actores y cómo, si logramos reordenar un sistema de salud más justo, más equitativo y más accesible para todos. Y si es posible, y en el futuro, me gustaría que no usemos más la palabra esencial. Yo querría dejarla de lado, digamos, porque yo soy vieja, yo ya me estudié todo el invertir en salud, yo sé cómo se llegó a lo esencial y no quiero saber nada con lo esencial, porque de repente para los países pobres resulta que la terapia intensiva neonatal y las cirugías cardiovasculares no eran esenciales. Entonces esencial dejaba de ser lo que no tenían ganas de pagar. Y eso no es exactamente lo que estamos hablando ahora. Hoy en día se le pone la palabra esencial porque hay que ponerle una palabra, pero no es que queda por fuera algo que no es esencial, porque la vida es esencial, porque hasta cualquier servicio puede ser esencial para una persona, sino que se está regulando permanentemente qué es lo que se puede y lo que no se puede en términos epidemiológicos y en términos de necesidades. Entonces, y también en términos de la batalla de actores. No sé si si Majo o Nico quieren. Bárbaro. Ahí fueron apareciendo otras palabras también, sospechoso. Medio Lo que pasa es que complicado. la epidemiología clásica es revigilante. Entonces, bueno, se usa concepto vigilante. Piensen que nosotros todavía decimos que es de trinchera la gente que está atendiendo en los hospitales como si la población fueran los enemigos. Digamos, no es. Tenemos mucho para trabajar en el lenguaje sanitario. Tal cual. Bueno, ya vamos a ir llegando a las últimas preguntas, hacia las 8 cortamos. Nos preguntan, la teoría del rebaño, o el contagio, ¿no? en rebaño, nos preguntan cómo se podría contrarrestar eso, cómo se le contesta eso a la luz del banderazo del 20 de julio. Quiero, ¿puedo? Te lo digo muy corto. Todos los países del mundo que la aplicaron apilaron los muertos y además se les cayó la economía. Porque resulta que si vos tenés que en una industria definida la mitad de la gente se enferma y de esa mitad de la gente algunos mueren, otros tienen que cuidar personas que se están muriendo, otros que atraviesan duelo, etc., lo mismo se derrumba la economía. Entonces,
Es falaz la vida y la economía, porque se caen las dos cosas juntas, y si vos dejás morir multitudes, se cae la economía. Miren la situación de Estados Unidos. Básicamente, miren la situación de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos acaba de mandarle un cheque de $1.200 a cada uno de sus habitantes. Ese es un país que tiene plata. Si nosotros pudiéramos hacer eso, estaríamos en la gloria, nadie se estaría quejando de nada, para ser franca. Pero eso no quiere decir que aún así eso le garantice que va a revivir los muertos que han tenido por la política que han tenido para cuidar la economía. Que no cuidaron y que le cayó al PBI igual que a cualquiera de todos nosotros. Además, el tema del rebaño, que es una burrada y es una extrapolación de conceptos que no se aplican para epidemias, que se aplican para otras cosas. Habitualmente hablamos de números muy altos para generar un efecto rebaño, hablamos de números de arriba del 50% de la población, 70%. Ahora salió un estudio, porque los suecos dijeron, no, vamos a hacer esto, como decía Ali, y tuvieron un desastre en Suecia total. Entonces sacaron un estudio que dicen que con el 17,5% de la población inmunizada tendrían un efecto, se vería una especie de efecto rebaño, y que entonces si uno pensara en el AMBA con 13 millones de personas, el 17%, estaríamos hablando de 2 millones de infectados, más o menos, no sé si ustedes no ven la cuenta, más o menos 2 millones de ¿Cuántos infectados muertos, en Nico? el AMBA. Por eso. Si hoy que venimos, esta es una cosa que está bueno para decirla, corregida la tasa de letalidad, corregida a la incidencia, que es un poco peor que si uno no la corrigiera, corregida a la incidencia, tenemos 2,5 de letalidad en Argentina. En Europa, cuando colapsaron el sistema de salud, tenía una letalidad del 14%, en Inglaterra del 13%, del 15%, en Argentina estamos en 2,5. Habla de un sistema de salud que funciona bien, que tiene buenos médicos, que tiene buen equipo de salud, y que no se colapsó. Porque si se nos colapsa el sistema de salud, yo creo que la letalidad va a aumentar mucho más. Ahora, si uno tuviera la tasa de 10%, estaríamos hablando de 200.000 muertos. Poner 200.000 muertos arriba de la mesa para un país que tiene 300.000 muertos todo el año por todas las causas que igual van a estar, los envejecimientos, los infartos, los cánceres van a ser lo mismo. Así que vamos a duplicar la mortalidad en un año y tenerla todo junta en 2 meses. Bueno, estamos hablando de algo que es inmanejable para la construcción social, para la idea de lo que somos nosotros como pueblo. Yo creo que para Estados Unidos también va a ser inmanejable que ya hayan puesto 150.000 muertos y que le queden meses de pandemia y que uno sabe si no va a llegar a, qué sé yo, números como 500.000 de muertos, cosas así que podrían tranquilamente tener, como siguen las cosas en Estados Unidos. Me parece que eso no se olvida nunca más. Sí, lo lamentable es que haya gente que está pensando interesadamente que eso le va a costar quizás la presidencia de Trump. Y que entonces esa puede ser la vía política, pero que le cueste a un gobierno el lugar que tiene. Es una opinión menor, pero yo pienso que ningún país que soporta la muerte masivamente de su población puede salir mejor. ¿Sí? Ningún país que actúa para prevenir como país, solidariamente, que no se mueran cientos de miles de personas, puede terminar siendo un país mejor. Creo que es un país que puede justificar cualquier cosa después. Que aparte no viene de la nada, no es que de repente surgió esto, sino que tiene una historia que hace que lleguen a este punto. Bueno, estamos llegando a las 8, me parece que no vamos a seguir con las preguntas. Les pedimos perdón a quienes no llegamos a leer las cosas que preguntaron, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Bueno, les agradecemos muchísimo a Alicia, Majo, Nico por estar acá. Le agradecemos también muchísimo a Manuela Ledesma, que es nuestra responsable de comunicación, que hace que podamos estar haciendo esta actividad en este momento a través de este canal. La semana que viene tenemos una nueva presentación que va a tratarse sobre ciencia y pandemia. Vamos a tener a Soledad Santini, Franco Márcico y Andrea Paz.
Les aseguro que va a ser muy, muy interesante, vienen de áreas muy distintas y tienen muchas cosas para discutir con nosotros. Y bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron participando de la charla de hoy y les recordamos que pueden seguir participando de todas las actividades que estamos teniendo y quienes no hayan leído todavía pueden leer el último número de la revista que está disponible en la web. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos.